comenzamos nuestro recuento internacional. En Kenia se cerró hoy un instituto educativo en Kakamega, desde el oeste de este país, luego de que unas 100 alumnas se enfermaran por el brote de una extraña enfermedad que aún no ha podido identificar. Las estudiantes se quejaban de un dolor fuerte en las rodillas que les impide caminar y les paraliza partes del cuerpo. Sin embargo, los médicos no han detallado los síntomas. Fuentes médicas anónimas dijeron que las pacientes tenían niveles altos de electrolitos, algo que podría estar relacionado con un trastorno de las glándulas suprarrenales o problemas en los riñones. Las autoridades investigan lo sucedido. Un duro operativo contra migrantes en México se registró en la frontera con Estados Unidos, donde las autoridades relegaron a 2.000 extranjeros a quedarse en la orilla del río Bravo. La crisis en ese país crece y 16.000 migrantes llegan cada día a la frontera de México. Unos 10.000 se instalan en el límite con los Estados Unidos. Por su parte, el titular del Instituto Nacional de Migración de México dijo que planean un proceso migratorio ordenado donde cuiden la integridad de esos migrantes. Vamos a Bolivia. Allí hay polémica de que Luis Anraya fuera expulsado del MAS, el partido con el que ganó las elecciones. La decisión de los integrantes de ese colectivo político boliviano se da ante la negativa del mandatario de asistir al Congreso del Movimiento al Socialismo. En su lugar, el MAS ratificó al expresidente Evo Morales como único candidato para las próximas elecciones generales de Bolivia previstas para 2025. En diferentes lugares de Guatemala, por tercer día consecutivo, se presentaron protestas de colectivos sociales y comunidades indígenas que solicitan la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras. De acuerdo con los líderes de la manifestación, la funcionaria estaría fraguando un golpe de Estado en contra del presidente electo Bernardo Arévalo León, ganador en las urnas el pasado 20 de agosto. Este miércoles se reportaron bloqueos en diferentes vías del país. La mayoría de las concentraciones se dan lugar en las provincias de Totonicapán y Quetzaltenango, al igual que en Ciudad de Guatemala. Hace pocos minutos, la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso interpuesto por el presidente electo en contra de la fiscal de ese país por ordenar el alejamiento a la apertura de las urnas de votación en junio pasado. Estados Unidos está viviendo la mayor huelga de trabajadores de la salud en su historia por el paro de más de 75.000 empleados de hospitales e instalaciones médicas del consorcio Kaiser Permanente. Los trabajadores protestan por la escasez de personal que se intensificó desde la pandemia del COVID-19. Dicen que no hay enfermeros, técnicos de departamentos de emergencia, farmacéuticos y profesionales de otras áreas. La histórica huelga, que arrancó en California, Colorado, Oregon, Virginia y en Washington, se mantendrá por lo menos durante los próximos 3 días. Y según un informe de previsiones económicas de la ONU, la economía global crecerá un 2,4% en 2023. Para el próximo año, la Agencia de las Naciones Unidas anticipa un ligero repunte de la economía mundial, la cual crecería un 2,5%. Sin embargo, advierte sobre el peligro de una recesión en Europa. El informe también da cuenta sobre una desaceleración del crecimiento en la mayoría de las regiones respecto al año pasado. Solo unos pocos países contrarrestan esta tendencia, entre ellos México, Brasil, Rusia, China y Japón.